Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que todos llevamos dentro, algo que nos quema, que nos destroza por las noches, que nos roba el sueño y nos hace sentir que ya no podemos más. Quiero hablarles del dolor y del miedo. Sí, ese dolor que te hace llorar en silencio cuando todos duermen, ese miedo que te paraliza cuando tienes que tomar decisiones importantes. ¿Sabes una cosa? He visto a cientos, a miles de personas destruidas por estas dos fuerzas. He visto matrimonios deshechos, jóvenes perdidos, ancianos amargados, todos ellos prisioneros de su propio sufrimiento. Pero también he visto milagros, transformaciones tan profundas que solo pueden explicarse por la gracia de Dios. Y hoy, en estos minutos que vamos a compartir juntos, quiero darte 7 formas concretas, reales, probadas, de eliminar ese dolor y ese miedo que te están matando por dentro. No vine aquí a darte teorías bonitas ni frases de autoayuda que suenan bien pero no funcionan. Vine a darte la verdad, esa verdad que Cristo nos dejó y que la Iglesia ha custodiado durante 2000 años. Vine a decirte que sí, que es posible vivir sin ese peso aplastante, que es posible dormir en paz, que es posible mirar el futuro sin ese nudo en el estómago. Pero necesito que me escuches con el corazón abierto, porque lo que voy a compartir contigo no son solo palabras, son llaves que pueden abrir las puertas de tu prisión. Durante los próximos minutos vas a descubrir por qué has sufrido tanto, por qué el miedo te ha dominado y sobre todo cómo salir de ese infierno en vida. Te lo advierto desde ahora, algunas cosas que voy a decir te van a doler, porque la verdad siempre duele antes de sanar, pero si tienes el valor de quedarte conmigo hasta el final, tu vida puede cambiar para siempre. Mira, déjame empezar diciéndote algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. El dolor y el miedo no son tus enemigos aunque lo parezcan. Son mensajeros, son alarmas que Dios puso en tu ser para avisarte que algo no está bien. Cuando te duele una muela, el dolor no es el problema es la caries, la infección. El dolor solo te está gritando que necesitas atención. Lo mismo pasa con el dolor emocional y espiritual. Ese vacío que sientes, esa angustia que te aprieta el pecho, esa soledad que te ahoga incluso cuando estás rodeado de gente, todo eso te está diciendo que tu alma está enferma, que has perdido el rumbo, que te has alejado de quien realmente eres y de quien te creó. Y el miedo, ese miedo que te paraliza, es simplemente la consecuencia de haber perdido la confianza en Dios, de creer que estás solo en esto, de pensar que todo depende de ti. Durante años he escuchado confesiones. He acompañado a personas en sus momentos más oscuros. He estado junto a lechos de muerte y también en nacimientos, en bodas y en divorcios, en éxitos y en fracasos. Y te puedo decir algo con absoluta certeza. Todas las personas que sufren de dolor crónico emocional y de miedo paralizante tienen algo en común. Han construido su vida sobre arena, como dice el Evangelio. Han puesto su seguridad en cosas que se desmoronan, en personas que les fallan, en éxitos que se desvanecen, en placeres que no satisfacen. Y cuando todo eso se derrumba, porque inevitablemente se derrumba, quedan expuestos al vendaval, sin protección, sin fundamento, sin paz. Por eso te digo hoy, con todo el amor, pero también con toda la firmeza, que si quieres eliminar el dolor y el miedo de tu vida, tienes que estar dispuesto a cambiar los cimientos, a reconstruir desde la base, a volver al único que puede darte paz verdadera. Ahora bien, antes de darte las 7 formas de liberarte de estas cadenas, necesito que entiendas algo fundamental. No estoy hablando de eliminar todo tipo de dolor o de miedo de tu vida. Hay dolores santos, hay miedos saludables. El dolor que sientes cuando has ofendido a alguien que amas es bueno, te impulsa a pedir perdón. El miedo a perder tu alma es saludable, te mantiene alejado del pecado. De lo que estoy hablando es de ese dolor tóxico que te consume, de ese miedo enfermizo que te impide vivir, de esas cargas que Cristo nunca quiso que llevaras. Porque Él mismo nos dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, si tu vida se siente como un infierno, si cada día es una batalla insoportable, algo está mal y ese algo podemos arreglarlo juntos con la ayuda de Dios en estos minutos que vamos a compartir. La primera forma de eliminar el dolor y el miedo es algo que suena simple pero que es revolucionario cuando realmente lo entiendes y lo vives. Tienes que dejar de huir y enfrentar tu verdad. Así de claro, así de directo. La mayoría de las personas viven toda su vida huyendo, escapando de sí mismas, distrayéndose con 1000 cosas para no tener que mirarse al espejo del alma. Se llenan de trabajo, de ruido, de alcohol, de relaciones vacías, de pantallas, de cualquier cosa que les impida quedarse a solas consigo mismas. ¿Y sabes por qué? Porque tienen miedo de lo que van a encontrar ahí dentro.
Tienen miedo de enfrentar sus fracasos, sus pecados, sus heridas no sanadas, sus resentimientos guardados como tesoros envenenados. Pero déjame decirte algo que aprendí hace muchos años. Aquello de lo que huyes te persigue. Aquello que niegas se fortalece. Aquello que escondes en la oscuridad crece como un tumor maligno. Yo he visto casos dramáticos, hermanos míos. Recuerdo un hombre que vino a verme hace años, un empresario exitoso, con dinero, con poder, con todo lo que el mundo considera éxito, pero estaba destruido por dentro, no podía dormir sin pastillas, vivía con ataques de pánico, su matrimonio era un desastre. Y cuando empezamos a hablar, a profundizar, descubrimos que todo ese dolor y ese miedo venían de algo que había sucedido 30 años atrás, una traición que había cometido un hermano al que había estafado por dinero. 30 años huyendo de esa verdad, 30 años construyendo un imperio para demostrar que era alguien valioso, 30 años de insomnio porque su conciencia no lo dejaba en paz. Y todo ese tiempo pensó que el problema era el estrés, que el problema era el trabajo, que el problema eran los demás. No, el problema era que nunca había tenido el valor de mirar su verdad a los ojos y decir, pequé, me equivoqué, necesito arreglar esto. La verdad, hermanos, la verdad os hará libres, dice el Evangelio, pero esa libertad tiene un precio, y el precio es el valor de enfrentar lo que has estado evitando. Tienes que sentarte contigo mismo en silencio ante Dios y hacerte las preguntas difíciles. ¿De qué estoy huyendo realmente? ¿Qué es lo que no quiero ver en mi vida? ¿Qué herida no he permitido que sane? ¿Qué error no he querido reconocer? ¿A quién no he perdonado? Empezando quizás por mí mismo. Estas preguntas duelen como un bisturí que corta la carne infectada, pero es el único camino hacia la sanación. No puedes curar lo que no reconoces, no puedes sanar lo que niegas, no puedes ser libre de lo que te niegas a ver. Y aquí está el problema de nuestra sociedad moderna. Nos han enseñado a huir del dolor en lugar de atravesarlo. Nos han enseñado a medicarlo todo, a distraernos de todo, a negar todo lo que duele. Pero la vida espiritual, la vida cristiana auténtica, nos enseña exactamente lo contrario. Mira a Cristo en el huerto de los olivos. ¿Qué hace? Enfrenta su agonía, enfrenta su miedo, enfrenta su dolor. Suda sangre literalmente de la angustia, pero no huye. Podría haber huido, tenía tiempo, tenía discípulos que lo habrían defendido, pero no. Se queda, enfrenta, atraviesa ese valle oscuro porque sabe que del otro lado está la resurrección. Y eso mismo te digo a ti hoy. Si quieres resucitar a una nueva vida, si quieres liberarte del dolor y del miedo, tienes que tener el valor de morir a tus mentiras, a tus evasiones, a tus mecanismos de defensa. Tienes que bajar a tu propio infierno interno con Cristo de la mano y enfrentar lo que encuentres ahí. Solo así, solo cuando hayas tenido ese valor, podrás empezar a experimentar la verdadera liberación. Y te voy a decir algo más, algo que he comprobado 1,000 veces. Cuando finalmente tienes el valor de enfrentar tu verdad, cuando dejas de huir y miras de frente ese dragón que tanto te aterrorizaba, descubres algo sorprendente. No era tan terrible como pensabas. El miedo a enfrentarlo era peor que enfrentarlo realmente. La anticipación del dolor era peor que el dolor mismo. Es como esos niños que tienen pánico de ir al dentista y lloran y gritan antes de entrar, pero luego cuando están en la silla descubren que no es tan malo como imaginaban. Así es con nuestras verdades internas. Las hemos agigantado en la oscuridad, les hemos dado un poder que no tienen, pero cuando las sacamos a la luz, cuando las confesamos, cuando las enfrentamos con humildad y con fe, pierden su poder sobre nosotros. Y entonces, solo entonces puede comenzar la verdadera sanación. Así que te pregunto hoy, ¿de qué estás huyendo? ¿Qué verdad necesitas enfrentar para empezar a ser libre? La segunda forma de eliminar el dolor y el miedo es aprender a soltar el control. ¿Sí? Así como lo oyes. Porque la mayor fuente de sufrimiento en la vida de las personas es la ilusión de que pueden y deben controlarlo todo. Vivimos en una sociedad obsesionada con el control, con la planificación perfecta, con eliminar toda incertidumbre. Y cuando las cosas no salen como queremos, cuando la vida nos sorprende con sus giros inesperados, nos desmoronamos. Nos llenamos de ansiedad, de miedo, de desesperación. ¿Por qué? Porque hemos olvidado algo fundamental que los santos siempre supieron. No estamos a cargo, nunca lo estuvimos, nunca lo estaremos. Hay una providencia divina que gobierna el universo y nuestra tarea no es controlar todo, sino confiar en aquel que sí tiene el control.
Déjame contarte algo que me cambió la vida cuando era joven sacerdote. Tuve una crisis vocacional terrible, me sentía inadecuado, tenía miedo de no estar a la altura, quería controlar cada homilía, cada confesión, cada encuentro pastoral para que todo saliera perfecto. Me estaba matando de estrés, tenía dolores de estómago, no dormía bien, vivía angustiado, hasta que un día un sacerdote mayor, un hombre santo que ya partió con el Señor, me dijo algo que nunca olvidé. Ángel, tú no eres el Salvador, ya hay uno, y no eres tú. Tu trabajo no es salvar a nadie, tu trabajo es ser fiel y dejar que Dios haga su obra. Esas palabras fueron como un balde de agua fría, o mejor dicho, como agua viva, que apagó el fuego de mi ansiedad. Me di cuenta de que toda mi angustia venía de haber puesto sobre mis hombros una responsabilidad que no me correspondía. Y esto es exactamente lo que hacen millones de personas. Se creen responsables de cosas que no pueden controlar. Se creen responsables de la felicidad de otros, del clima, de la economía, de la salud de todos, del futuro incierto. Y viven en un estado permanente de ansiedad porque obviamente no pueden controlar nada de eso. Quieren controlar a sus hijos adultos, a sus parejas, a sus empleados, al tráfico, al tiempo meteorológico, y cuando no pueden, sufren, se llenan de frustración, de ira, de miedo. Pero escúchame bien, Dios nunca te pidió que controlaras todo. Dios te pide que hagas tu parte, que seas fiel en lo pequeño, que actúes con responsabilidad en tu ámbito, pero que luego sueltes, que confíes, que descanses en su providencia. Como dice el Salmo, descansa en el Señor y espera en Él. No te irrites por el que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus malvados designios. Soltar el control no significa ser irresponsable, no significa cruzarse de brazos y no hacer nada. Significa hacer todo lo que está en tu mano, con excelencia, con dedicación, con amor, pero luego entregar los resultados a Dios. Significa planificar, pero no angustiarte cuando los planes cambian. Significa esforzarte, pero no destruirte cuando las cosas no salen como esperabas. San Ignacio de Loyola lo resumió perfectamente. Actúa como si todo dependiera de ti. Confía como si todo dependiera de Dios. Esa es la clave del equilibrio. Trabaja duro, sé responsable, haz tu mejor esfuerzo, pero luego suelta, confía, descansa. No es tu empresa, es la empresa de Dios en la que tú colaboras. No son tus hijos, son hijos de Dios que Él te confió por un tiempo. No es tu vida, es la vida que Dios te regaló y que puede retomar cuando Él decida. Vivir con esta conciencia te libera de un peso insoportable. He visto transformaciones increíbles cuando las personas aprenden esto. Recuerdo a una madre que vino destrozada porque su hijo mayor se había alejado de la fe, había tomado malas decisiones y ella se sentía culpable, responsable. No podía dormir de la preocupación. Había intentado todo para controlarlo, para obligarlo a volver al buen camino y solo había logrado alejar al hijo aún más y destruir su propia salud mental. Le dije, señora, usted hizo todo lo que pudo cuando era pequeño, ahora él es adulto y tiene libre albedrío como Dios se lo dio. Su trabajo ahora no es controlarlo, sino rezar por él, estar disponible cuando la busque y confiar en que Dios lo ama más de lo que usted puede amarlo y tiene un plan para su vida. Cuando finalmente soltó, cuando dejó de tratar de controlar a su hijo adulto y se lo entregó a Dios en oración, algo cambió. Ella recuperó su paz y curiosamente meses después, el hijo empezó a acercarse de nuevo. Porque cuando dejamos de asfixiar con nuestro control, Dios tiene espacio para actuar. Entonces pregúntate, ¿qué necesitas soltar hoy? ¿De qué control ilusorio necesitas liberarte para encontrar la paz? La tercera forma de eliminar el dolor y el miedo, y esto va a sorprender a muchos, es abrazar el sufrimiento redentor. Sé que suena contradictorio, sé que estás pensando, Padre Ángel me dijo que iba a eliminar el dolor, no que lo abrazara. Pero escúchame con atención porque aquí está uno de los secretos más profundos del cristianismo, algo que el mundo no entiende y por eso sufre tanto. No todo el sufrimiento tiene que ser eliminado. Hay un sufrimiento que tiene sentido, que tiene valor, que puede transformarte y transformar el mundo. El problema no es sufrir, el problema es sufrir sin sentido, sufrir en vano, sufrir sin ofrecer ese sufrimiento a Dios. Cuando aprendes a darle sentido a tu dolor, cuando aprendes a unirlo al dolor de Cristo en la cruz, todo cambia. El sufrimiento deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliado, en tu maestro, en tu escalera hacia la santidad. Mira, vivimos en una cultura que niega el sufrimiento, que lo ve como el peor mal absoluto, que gasta fortunas y energías tratando de eliminar toda incomodidad, todo dolor, todo sacrificio.
Y el resultado es que tenemos la generación más cómoda de la historia, pero también la más ansiosa, la más deprimida, la más vacía. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte inevitable de la vida y cuando no sabes qué hacer con él, cuando no le encuentras sentido, te destruye. Pero los santos descubrieron algo maravilloso. El sufrimiento, cuando se une a Cristo, cuando se ofrece con amor, tiene un poder redentor increíble. Puede salvar almas, puede transformar situaciones, puede santificarte a ti y bendecir a otros. San Pablo lo dice claramente: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Entiendes la profundidad de esto? Tus sufrimientos, cuando los unes a Cristo, tienen valor eterno. Déjame darte un ejemplo concreto. Conocí a una mujer que sufría de una enfermedad crónica muy dolorosa, algo que los médicos no podían curar, solo controlar un poco con medicamentos. Durante años vivió amargada, enojada con Dios, preguntándose por qué le había tocado esa cruz, sintiéndose víctima, resentida con la vida, y su dolor era doble: el dolor físico de la enfermedad y el dolor emocional de la amargura y la falta de sentido. Hasta que un día, en un retiro, entendió el concepto del sufrimiento redentor. Empezó a ofrecer cada dolor, cada malestar, cada noche de insomnio, por las almas del purgatorio, por los sacerdotes, por su familia, por las personas que no conocen a Dios. Y algo extraordinario sucedió. El dolor físico no desapareció, pero el sufrimiento emocional sí. Encontró paz en medio del dolor, encontró sentido en medio de la cruz. Su rostro cambió, empezó a sonreír de nuevo, la gente venía a pedirle que rezara por ellos porque sabían que sus oraciones tenían poder especial. Su cruz se transformó en bendición. Esta es una verdad que la Madre Teresa de Calcuta vivió y enseñó constantemente. Ella decía que el sufrimiento sin sentido es insoportable, pero que cuando le encuentras significado, cuando lo ofreces con amor, se transforma en un regalo. Los santos no huían del sufrimiento, lo abrazaban. No porque fueran masoquistas o porque disfrutaran el dolor, sino porque habían descubierto su valor. San Juan Pablo II, que sufrió tanto física y emocionalmente durante su vida, especialmente en sus últimos años, nunca se quejó, nunca se amargó, porque entendía que su sufrimiento unido a Cristo podía tocar millones de corazones. Y así fue. Su ejemplo de dignidad en el sufrimiento tocó al mundo entero. ¿Ves la diferencia? El mismo dolor, la misma cruz, pero vivida con un espíritu completamente diferente, produce resultados completamente diferentes. Uno te destruye, el otro te santifica. Entonces, ¿cómo se hace esto prácticamente? Es simple, pero requiere disciplina espiritual. Cada vez que sientas dolor, físico o emocional, en lugar de solo quejarte o amargarte, haz una oración breve. Señor, te ofrezco este dolor por las almas del purgatorio, o por mi familia, o por quien tú quieras. Cada frustración, cada sacrificio, cada momento difícil, ofrécelo conscientemente a Dios. Esto no es magia, es una actitud espiritual que transforma tu perspectiva. De repente, tu sufrimiento ya no es inútil, tiene un propósito eterno. Y cuando el sufrimiento tiene propósito, se vuelve soportable, incluso puede llenarte de una extraña paz que el mundo no puede entender. Ahora bien, esto no significa que debas buscar el sufrimiento o que no debas tratar de aliviar el dolor cuando sea posible. Por supuesto que sí, Dios quiere que busques ayuda médica, que cuides tu salud, que evites sufrimientos innecesarios. Pero cuando llegue ese sufrimiento inevitable, y llegará, porque vivimos en un mundo caído, entonces tienes una herramienta poderosa: unirlo a Cristo y darle sentido redentor. Esta es una de las joyas más preciosas del tesoro espiritual católico. Y te aseguro que si empiezas a practicarlo, tu relación con el dolor cambiará radicalmente. La cuarta forma de eliminar el dolor y el miedo es algo que rara vez se habla con claridad en nuestros días, pero que es absolutamente esencial. Tienes que reconciliarte con tu pasado. Escúchame bien, porque esto es muy importante. Gran parte del dolor que las personas cargan hoy no es por lo que les está pasando ahora, sino por lo que les pasó hace años, incluso décadas. Están atrapados en el pasado, en heridas que nunca sanaron, en resentimientos que se enquistaron como piedras en el corazón, en culpas que nunca perdonaron. Y mientras sigas peleando con tu pasado, mientras sigas rumiando lo que te hicieron o lo que hiciste, mientras sigas deseando que las cosas hubieran sido diferentes, vivirás en un infierno de tu propia creación. El pasado no se puede cambiar. Pero tu relación con el pasado sí puede transformarse completamente
Y cuando eso sucede, una paz profunda entra en tu vida. He escuchado miles de confesiones a lo largo de mi sacerdocio y te puedo decir algo con absoluta certeza. Las personas más infelices son aquellas que viven en el pasado. Están ahí constantemente, dándole vueltas a los errores que cometieron, a las oportunidades que perdieron, a las personas que les hicieron daño, a las decisiones equivocadas que tomaron. Y cada vez que reviven esas memorias, se vuelven a herir, se vuelven a llenar de rabia, de tristeza, de vergüenza. Es como tener una herida abierta y estar constantemente metiéndole el dedo para ver si todavía duele. Por supuesto que duele, pero no porque el pasado tenga poder sobre ti hoy, sino porque tú le estás dando ese poder con tu mente, con tu atención, con tu negativa a soltar. San Pablo dice algo revolucionario en Filipenses: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta. Esa es la actitud que necesitas desarrollar. Ahora bien, reconciliarse con el pasado no significa negarlo o pretender que no pasó. No significa decir que las cosas que te hicieron estuvieron bien o que los errores que cometiste no importan. Significa enfrentarlos honestamente, procesarlos, aprender de ellos y luego soltarlos. Significa perdonar a quien te hirió, no porque se lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. El perdón no es un regalo para el otro, es un regalo para ti mismo. Cada vez que te aferras al rencor, cada vez que sigues odiando a quien te hizo daño, esa persona sigue teniendo poder sobre ti, sigue ocupando espacio en tu corazón y en tu mente. Pero cuando perdonas, cortas las cadenas, recuperas tu libertad, recuperas tu paz. Y lo mismo con tus propios errores. Necesitas confesarlos, arrepentirte genuinamente, hacer lo posible por reparar el daño causado, pero luego tienes que aceptar el perdón de Dios y perdonarte a ti mismo. Esto último es especialmente difícil para muchas personas. He conocido a tantos que van a confesarse, reciben la absolución, Dios los perdona completamente, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Siguen arrastrando la culpa, siguen castigándose mentalmente, siguen creyendo que no merecen ser felices por lo que hicieron en el pasado. Hermano mío, hermana mía, si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Crees que tu juicio es más alto que el de Dios? ¿Crees que tu misericordia debe ser menor que la de Dios? Eso es orgullo disfrazado de humildad. La verdadera humildad es aceptar el perdón cuando te lo dan. Es creer en la misericordia de Dios. Es decir, pequé, me arrepiento, acepto tu perdón y ahora me levanto para vivir mejor. Recuerda las palabras de Jesús a la mujer adúltera. Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. No le dijo, vete y pasa el resto de tu vida torturándote por lo que hiciste. Le dijo, vete libre, empieza de nuevo. Entonces, prácticamente, ¿cómo te reconcilias con tu pasado? Primero, toma tiempo para identificar qué eventos, qué personas, qué decisiones del pasado siguen teniendo poder sobre ti. Escríbelos si es necesario. Segundo, lleva cada uno de esos recuerdos ante Dios en oración, ante el Santísimo si puedes, y habla con Él honestamente sobre cada uno. Tercero, perdona conscientemente, en voz alta si es posible, a cada persona que te hirió, incluyéndote a ti mismo. Di, en el nombre de Jesús, perdono a fulano por lo que me hizo y me libero de ese rencor. Cuarto, ve a confesarte si hay pecados de tu parte que no has confesado. Quinto, pídele a Dios que sane esas memorias, que quite el aguijón del dolor. Y sexto, cada vez que esos recuerdos vuelvan, y volverán especialmente al principio, di, esto ya lo solté, esto ya está en manos de Dios, yo decido enfocarme en el presente. Con tiempo y práctica, el poder del pasado sobre ti se irá debilitando hasta que finalmente seas libre. Y esa libertad, créeme, es uno de los regalos más grandes que puedes darte a ti mismo. Ahora déjame hacerte una pregunta que quiero que te lleves en el corazón. Si Cristo murió en la cruz para liberarte de tu pasado, para perdonar todos tus pecados, para sanar todas tus heridas, ¿por qué sigues viviendo como si ese sacrificio no hubiera sido suficiente? ¿Por qué sigues cargando lo que Él ya cargó por ti? En los próximos minutos vamos a seguir profundizando en las formas de eliminar el dolor y el miedo, pero quiero que te quedes con esta idea. Tu pasado solo tiene el poder que tú le das y hoy puedes decidir quitárselo. La quinta forma de eliminar el dolor y el miedo es aprender a vivir en el presente, en el aquí y ahora. Esto se conecta con lo que acabamos de hablar sobre el pasado, pero va más allá. La mayoría de las personas no viven en el presente, viven en sus cabezas, en sus preocupaciones, en sus recuerdos, en sus fantasías sobre el futuro. Están físicamente aquí, pero mentalmente en otro lado. Y eso, hermanos míos, es una receta segura para la ansiedad, para la depresión.
para la desconexión con la vida real. Jesús nos dice en el Evangelio algo que muchos leen pero pocos practican: no se angustien por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le basta su propio afán. ¿Por qué nos dice esto? Porque Él sabe que la ansiedad nace de proyectarnos constantemente hacia un futuro incierto, de tratar de resolver problemas que todavía no existen, de preocuparnos por cosas que probablemente nunca sucederán. Piénsalo un momento, honestamente. ¿Cuántas de las cosas por las que te has preocupado en tu vida realmente sucedieron? Yo te puedo decir por experiencia propia y por lo que he visto en otros, más del 90% de nuestras preocupaciones son por cosas que nunca se materializan. Nos angustiamos por posibles enfermedades que no tenemos, por problemas financieros que no han llegado, por conflictos que no han surgido, por pérdidas que no han ocurrido. Y mientras tanto, mientras estamos perdidos en ese futuro imaginario lleno de catástrofes, nos perdemos la vida que está sucediendo ahora, en este momento. Nos perdemos la sonrisa de nuestro hijo, la belleza del atardecer, la compañía de quien está a nuestro lado, la paz de este instante presente. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Vivir en el presente no significa ser irresponsable o no planificar. Por supuesto que debes planificar razonablemente, debes ser prudente, debes prepararte para el futuro, pero hay una diferencia enorme entre planificar con prudencia y preocuparse con ansiedad. Planificar es hacer lo que está en tu mano hoy para un mañana mejor. Preocuparse es torturarte mentalmente con escenarios que probablemente no sucederán y sobre los que no tienes control. La persona que vive en el presente hace su trabajo de hoy con dedicación, ahorra con prudencia, cuida su salud, mantiene sus relaciones, pero luego descansa en Dios para el mañana. No vive en un estado constante de ansiedad por lo que podría pasar. Confía en que si mañana trae problemas, mañana también traerá la gracia necesaria para enfrentarlos. Como dice la Escritura, basta a cada día su propio mal. He aprendido esta lección de manera muy práctica en mi propia vida sacerdotal. Al principio, cuando era joven, me preocupaba constantemente por 1000 cosas. ¿Qué voy a predicar el próximo domingo? ¿Cómo voy a ayudar a esta persona con problemas tan graves? ¿Qué va a pasar con la parroquia? ¿Seré un buen sacerdote? Y toda esa preocupación solo me robaba la paz y la efectividad. Hasta que aprendí a preguntarme qué es lo que tengo que hacer hoy, cuál es mi responsabilidad en este momento presente. Y cuando me enfoco en eso, en hacer bien lo de hoy, en estar plenamente presente en cada confesión, en cada conversación, en cada misa, todo fluye mejor. La gracia de Dios se hace presente, no en el futuro imaginario, sino en el ahora real. Y he visto el mismo patrón en innumerables personas. Cuando aprenden a vivir en el presente, su ansiedad disminuye dramáticamente. Entonces, ¿cómo se practica esto? Te voy a dar ejercicios concretos. Primero, cada vez que te sorprendas preocupándote por el futuro, pregúntate: ¿hay algo que pueda hacer ahora mismo sobre esto? Si la respuesta es sí, hazlo y deja de preocuparte. Si la respuesta es no, entonces entrégalo a Dios en oración y vuelve al presente. Segundo, practica la presencia de Dios, como enseñaba el hermano Lorenz. A lo largo del día, hazte consciente de que Dios está aquí, ahora, contigo. Habla con Él brevemente: Señor, estoy aquí contigo, ayúdame a estar presente. Tercero, cuando estés con alguien, estate realmente con esa persona. Apaga tu teléfono, deja tus preocupaciones, escucha activamente, mira los ojos. Cuarto, busca pequeños momentos de contemplación en tu día. Observa realmente el cielo, siente el agua cuando te lavas las manos, saborea tu comida. Quinto, practica la oración de atención plena, donde te enfocas en tu respiración y en la presencia de Dios en este momento exacto. Estas prácticas, que pueden parecer simples, tienen un poder transformador. Poco a poco, empezarás a vivir más en el presente y menos en tu cabeza, y cuando eso suceda, gran parte de tu ansiedad y tu miedo simplemente se desvanecerán porque eran fantasmas del futuro que nunca llegarán. La sexta forma de eliminar el dolor y el miedo es cultivar una vida de gratitud profunda. Y cuando digo profunda, no me refiero a una gratitud superficial de dar gracias por las cosas buenas cuando todo va bien. Me refiero a una gratitud que puede coexistir incluso con el sufrimiento, una gratitud que reconoce que incluso en medio de la prueba
hay bendiciones, hay presencia de Dios, hay razones para alabar. Esta es una de las prácticas espirituales más poderosas que existen y sin embargo es una de las menos practicadas. Vivimos en una cultura de queja constante, de victimismo, de enfocarnos en lo que nos falta en lugar de lo que tenemos. Y esa mentalidad, hermanos, es veneno para el alma. Te roba la alegría, te ciega las bendiciones, te mantiene en un estado permanente de insatisfacción y amargura. San Pablo, ese gigante espiritual que tanto sufrió, que fue azotado, apedreado, náufrago, preso, que vivió en constante peligro, escribe desde la cárcel: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No dice den gracias solo cuando las cosas vayan bien, dice en toda circunstancia. Y él lo vivió. En la cárcel escribía himnos de alabanza. En medio del sufrimiento daba gracias. En la persecución encontraba motivos de gozo. ¿Cómo es posible eso? Porque había entendido algo que el mundo no entiende. La gratitud no es una respuesta a las circunstancias externas, es una actitud interna que decides cultivar. Es una decisión de enfocarte en las bendiciones en lugar de las carencias, de ver la mano de Dios incluso en las pruebas, de confiar que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Déjame contarte de una familia que conocí hace años, una familia que pasó por una tragedia terrible. Perdieron a su hijo adolescente en un accidente. El dolor era indescriptible. Visité su casa y el ambiente era de muerte, de desesperación total. Los padres estaban destruidos, la familia se estaba desintegrando en el dolor. Pero la madre, una mujer de fe profunda, en algún momento tomó una decisión que cambió todo. Decidió, en medio de su dolor insoportable, empezar a dar gracias. No gracias por la muerte de su hijo, sino gracias por los años que lo tuvo, por las memorias hermosas, por la fe que le permitía saber que su hijo estaba con Dios, por el esposo que sufría con ella, por los otros hijos que todavía necesitaban de ella. Empezó un diario de gratitud donde cada noche, aunque llorando, escribía 3 cosas por las que daba gracias. Y lentamente, como un amanecer gradual después de la noche más oscura, la luz empezó a entrar de nuevo en su vida. El dolor no desapareció, pero fue transformado, fue acompañado por una paz que el mundo no puede dar. La gratitud tiene un poder sanador que la ciencia apenas está comenzando a entender, pero que los santos siempre supieron. Cuando das gracias, tu cerebro cambia literalmente, tus hormonas cambian, tu perspectiva cambia, tu corazón se abre, empiezas a ver lo que antes no veías. Porque fíjate, no es que antes no hubiera bendiciones en tu vida, es que no las veías porque estabas enfocado en lo negativo. Pero cuando cultivas la gratitud, es como si te pusieran lentes nuevos que te permiten ver la realidad de forma más completa, más verdadera. De repente te das cuenta de que tienes ojos que ven, oídos que escuchan, un corazón que late, aire que respirar, que tienes este día, que tienes personas que te aman, que tienes un Dios que murió por ti. Y cuando empiezas a vivir desde esa conciencia de abundancia en lugar de carencia, el miedo disminuye porque te das cuenta de que ya tienes tanto que incluso si perdieras algo seguirías teniendo mucho. La ansiedad disminuye porque confías en un Dios que te ha dado tanto que no te abandonará. Entonces, ¿cómo se practica la gratitud concretamente? Te voy a dar un reto que puede cambiar tu vida. Empieza hoy mismo un diario de gratitud. Todas las noches, antes de dormir, escribe 3 cosas específicas por las que das gracias ese día. No cosas genéricas como mi familia, sino cosas concretas. La sonrisa de mi esposa esta mañana, el café caliente que me reconfortó, la llamada de mi amigo que se acordó de mí. Hazlo todos los días sin falta durante 30 días y te garantizo que tu perspectiva empezará a cambiar. Segundo, cuando estés pasando por una prueba, por difícil que sea, oblígate a encontrar al menos una cosa por la que puedas dar gracias dentro de esa situación. Esto no es negar el dolor, es negarte a que el dolor sea lo único que ves. Tercero, empieza tu día con acción de gracias. Antes de levantarte de la cama, di gracias Señor por este nuevo día, por la vida, por tu presencia. Estos 3 hábitos simples, practicados consistentemente, transformarán tu corazón y tu vida de maneras que ahora ni siquiera puedes imaginar. La gratitud es el antídoto contra la amargura, contra el resentimiento, contra el miedo, contra la desesperación. Cultívala como quien cuida un jardín precioso.
porque de ese jardín brotará paz, alegría y esperanza incluso en medio de la tormenta. La séptima y última forma de eliminar el dolor y el miedo es algo que resume y sostiene todo lo demás. Tienes que profundizar radicalmente tu vida de oración y tu relación con Dios. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, por útil que sea, sin esto, se queda en técnicas, en psicología, en consejos de autoayuda, pero con esto, con una vida de oración auténtica y profunda, todo se transforma en vida espiritual, en relación real con el Dios vivo que te ama con locura. Porque al final, hermano mío, hermana mía, el dolor y el miedo nacen fundamentalmente de una cosa: la sensación de estar solos, de estar abandonados, de tener que enfrentar la vida con nuestras propias fuerzas limitadas. Pero cuando descubres que no estás solo, que nunca has estado solo, que hay un Dios que está más cerca de ti que tu propia respiración, que te conoce por tu nombre, que cuenta cada cabello de tu cabeza, que llora cuando lloras y se alegra cuando te alegras, todo cambia. El miedo se desvanece ante la presencia del amor perfecto, porque como dice San Juan, el amor perfecto echa fuera el temor. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas, incluso las que se dicen católicas, no tienen una verdadera vida de oración. Tienen una práctica religiosa externa, van a misa los domingos, rezan alguna oración memorizada de vez en cuando, pero no tienen una relación real, viva, personal con Jesucristo. No le hablan como a un amigo, no lo escuchan en el silencio, no buscan su rostro en la adoración, no derraman su corazón ante Él en la intimidad. Y por eso cuando vienen las tormentas de la vida, se derrumban, porque su fe era superficial, era cultural, era de costumbre, pero no era una roca sólida sobre la cual estar parados. Santa Teresa de Ávila decía que la oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esa es la oración verdadera, no recitar fórmulas, sino estar con alguien que te ama, abrirle tu corazón, escuchar su voz en tu interior. Yo puedo testificar por experiencia propia que cada vez que he pasado por momentos difíciles en mi vida, y he pasado por muchos como todo el mundo, lo único que me ha sostenido ha sido la oración. No mis fuerzas, no mi inteligencia, no mis amigos, aunque todo eso ayuda. Ha sido arrodillarme ante el Santísimo y decirle: Señor, no puedo más, tú tienes que cargar esto porque yo no puedo. Y Él siempre, siempre ha respondido. A veces no de la forma que yo esperaba. A veces no con el milagro externo que pedía, pero siempre con paz interior, con fuerza renovada, con claridad para el siguiente paso. He visto lo mismo en todas las personas realmente santas que he conocido. Todas, sin excepción, tienen una vida de oración profunda. Porque es en la oración donde se produce el intercambio. Tú le das a Dios tus cargas y Él te da su paz. Tú le das tus miedos y Él te da su confianza. Tú le das tu debilidad y Él te da su fuerza. Ahora bien, la oración no es algo que se improvisa cuando ya estás en crisis. Sí, puedes y debes clamar a Dios en las emergencias y Él siempre te escucha. Pero la oración profunda, la que realmente te transforma y te sostiene, se cultiva en lo ordinario, en lo cotidiano, cuando todo va relativamente bien. Es como el ejercicio físico. No puedes pretender correr una maratón sin haber entrenado. Necesitas construir el hábito, necesitas disciplina, necesitas constancia. San Alfonso de Ligorio decía que quien reza se salva, quien no reza se condena. Suena fuerte, pero es verdad, porque sin oración te desconectas de la fuente de la gracia, intentas vivir con tus propias fuerzas y eventualmente eso te lleva al fracaso espiritual, al agotamiento, a la desesperación. Pero con oración, incluso en las peores circunstancias externas, puedes tener paz interior, puedes tener esperanza, puedes seguir adelante. Entonces, concretamente, ¿cómo profundizar tu vida de oración? Primero, establece un tiempo sagrado cada día, un tiempo que reservas solo para Dios, no lo que te sobra, sino lo mejor de tu día. Puede ser media hora, puede ser 15 minutos si de verdad no tienes más, pero hazlo sagrado, no negociable. Segundo, busca un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios sin distracciones. Tercero, combina diferentes formas de oración. Oración vocal con el rosario o las oraciones tradicionales. Oración mental meditando la palabra de Dios. Oración contemplativa simplemente estando en silencio ante Él. Cuarto, si puedes, visita el Santísimo Sacramento regularmente, aunque sea 10 minutos. Estar ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía tiene un poder que no puedo explicar, solo se experimenta. Quinto, lleva un diario espiritual donde escribas tus conversaciones con Dios, lo que sientes, lo que crees que Él te está diciendo. Esto ayuda a discernir su voz.
Y sexto, busca dirección espiritual con un sacerdote o un director espiritual que te pueda guiar en tu camino de oración. Con estos elementos tu vida de oración se irá profundizando y con ella toda tu vida se transformará, porque no se puede estar en la presencia de Dios regularmente y permanecer igual. Su luz te transforma, su amor te sana, su verdad te libera. Hermanos míos, hemos llegado a un punto importante en nuestra reflexión. Hemos visto 7 formas concretas de eliminar el dolor y el miedo, enfrentar tu verdad, soltar el control, abrazar el sufrimiento redentor, reconciliarte con tu pasado, vivir en el presente, cultivar la gratitud y profundizar tu vida de oración. Pero ahora quiero que entiendas algo crucial. Estas 7 formas no son independientes unas de otras, no son 7 caminos separados. Son 7 aspectos de un solo camino: el camino de la transformación espiritual, el camino de volver a Dios, el camino de dejar que Cristo reine en tu vida. Y todas ellas requieren algo de ti, requieren decisión, requieren voluntad, requieren que dejes de ser víctima pasiva de tus circunstancias y te conviertas en protagonista activo de tu vida espiritual. Aquí es donde muchas personas fallan y quiero ser muy claro contigo. Hay personas que escuchan mensajes como este, se emocionan, tal vez hasta lloran, dicen amén, dicen que hermoso, pero luego no hacen nada. Vuelven a su vida exactamente igual, con las mismas rutinas, los mismos hábitos destructivos, las mismas actitudes que los han mantenido en el sufrimiento, y luego se preguntan por qué nada cambia. Hermano, hermana, escúchame, Dios puede hacer milagros y los hace, pero normalmente no hace por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo con su gracia. Él no va a enfrentar tu verdad por ti, tienes que hacerlo tú. Él no va a soltar tu control por ti, tienes que decidir confiar. Él no va a perdonar tus resentimientos por ti, tienes que elegir perdonar. Dios te da la gracia, la fuerza, la luz, pero tú tienes que dar los pasos, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Y quiero decirte algo más que es muy importante. Este proceso de liberación del dolor y del miedo no es instantáneo. No es como tomar una pastilla y al día siguiente estás curado. Es un camino, es un proceso, requiere tiempo, requiere paciencia contigo mismo, requiere perseverancia. Vas a tener días buenos y días malos, vas a tener avances y retrocesos, vas a tener momentos de paz profunda y momentos donde todo vuelve a doler. Eso es normal, eso es parte del camino humano. No te desanimes cuando tengas una recaída, cuando vuelva la ansiedad, cuando resurja un viejo dolor. Simplemente reconócelo, no te juzgues con dureza, acude de nuevo a Dios, vuelve a aplicar lo que has aprendido. La santidad no consiste en no caer nunca, consiste en levantarse siempre. Como dice Proverbios, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Lo importante no es la perfección, sino la dirección. No es nunca fallar, sino nunca rendirse. También quiero advertirte sobre algo. Cuando empieces a poner en práctica estas enseñanzas, cuando empieces a cambiar realmente, es probable que enfrentes resistencia interna de tus propios hábitos y miedos que no quieren cambiar, resistencia del enemigo de tu alma que no quiere verte libre y a veces incluso resistencia de las personas a tu alrededor que están acostumbradas al viejo tú y que se sienten incómodas con tu transformación. No te sorprendas de esto, no lo uses como excusa para volver atrás. Es parte del proceso. Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Cuando lleguen las dificultades, y llegarán, acuérdate de por qué empezaste este camino. Acuérdate del dolor del que quieres liberarte. Acuérdate de la paz que buscas. Y sobre todo, acuérdate de que Cristo camina contigo en cada paso. Una cosa más antes de continuar. Es posible que mientras escuchas esto, mientras reflexionas sobre tu vida a la luz de estas enseñanzas, sientas dolor, sientas que te estoy confrontando, sientas incluso ganas de apagar esto y no escuchar más. Ese dolor, esa incomodidad, es señal de que estas palabras están tocando algo profundo en ti, algo que necesita sanar. No huyas de eso. Si sientes que algo te duele, probablemente es porque tocamos una herida real y esa herida necesita tu atención. La cirugía duele, pero sana. El parto duele, pero da vida. Este proceso de transformación espiritual puede ser doloroso, pero te prometo que del otro lado hay libertad, hay paz, hay una vida abundante que Cristo quiere darte. Así que no huyas del dolor de crecer, abrázalo, atraviésalo, porque es el camino hacia tu libertad. Ahora quiero hablarte sobre algo que es
absolutamente esencial y que atraviesa todas las formas que hemos visto. La importancia de la comunidad. Porque mira, este camino de liberación del dolor y del miedo no se puede recorrer en soledad. No fuimos creados para estar solos, fuimos creados para la comunidad, para el amor compartido, para sostener y ser sostenidos. Uno de los grandes problemas de nuestra época es el individualismo extremo. La idea de que cada uno debe resolver sus problemas solo, de que pedir ayuda es debilidad, de que mostrar vulnerabilidad es vergonzoso. Y esa mentalidad nos está matando literalmente. Las tasas de suicidio, de depresión, de ansiedad están por las nubes precisamente porque las personas están más aisladas que nunca, más solas, aunque tengan 1000 amigos en redes sociales. La iglesia, el cuerpo de Cristo, fue diseñada por Dios precisamente para ser esa comunidad sanadora donde las personas pueden abrirse, donde pueden llevar sus cargas unos a otros, donde pueden encontrar apoyo real, no virtual. Pablo nos dice, lleven las cargas los unos de los otros y cumplirán así la ley de Cristo. Necesitas rodearte de hermanos en la fe, de personas que caminen contigo, que oren por ti, que te animen cuando estás caído, que te corrijan cuando te desvías, que celebren contigo tus victorias. Esto no es opcional, es esencial. He visto a tantas personas que intentan sanar solas, que intentan crecer espiritualmente en aislamiento y simplemente no funciona. Es como intentar subir una montaña sin cuerda de seguridad, tarde o temprano caes. Entonces, si no estás conectado a una comunidad de fe viva, necesitas buscarlo urgentemente. Puede ser tu parroquia, puede ser un grupo de oración, puede ser un movimiento eclesial como los cursillos, el camino neocatecumenal, renovación carismática, comunión y liberación, lo que sea que resuene con tu corazón. Pero encuentra tu lugar en el cuerpo de Cristo, encuentra tu tribu espiritual. Y cuando la encuentres, no seas solo espectador, involúcrate, comprométete, abre tu corazón, comparte tus luchas con hermanos de confianza, pide oración, ofrece tu ayuda a otros. Porque en esa reciprocidad de amor y apoyo mutuo es donde sucede la magia de la gracia, es donde el poder de Dios se manifiesta de manera más tangible. Como dice Eclesiastés, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae y no tiene quien lo levante. Además de la comunidad, quiero hablarte de la importancia de tener guías espirituales en tu vida. No puedes navegar solo las aguas profundas de la vida espiritual sin alguien que tenga más experiencia, más sabiduría, que pueda ver lo que tú no ves, que pueda advertirte de los peligros, que pueda animarte en el camino. En la tradición católica siempre hemos tenido dirección espiritual, la práctica de tener un padre espiritual o una madre espiritual que te acompañe en tu camino. Puede ser un sacerdote, puede ser un religioso o religiosa, puede ser un laico maduro en la fe. Lo importante es que sea alguien que conoce a Dios profundamente, que vive lo que enseña, que tiene los dones de discernimiento y sabiduría. Con esa persona te reúnes regularmente no solo para confesarte si es sacerdote, sino para hablar de tu vida espiritual, de tus luchas, de tu crecimiento. He sido director espiritual de muchas personas a lo largo de los años y puedo testificar el valor inmenso de esta práctica. Tantas veces la persona no puede ver con claridad lo que le pasa, está confundida, atrapada en sus propios pensamientos circulares. Pero cuando lo habla con alguien que puede mirar desde afuera, con ojos de fe y experiencia, de repente las cosas se aclaran, hay luz donde había confusión. A veces es simplemente tener a alguien que te diga, estás en el camino correcto, sigue adelante, no te rindas. Otras veces es alguien que te dice, hermano, te estás desviando, esto que estás haciendo no viene de Dios, necesitas corregir el rumbo. Ambas cosas son invaluables. Entonces te animo fuertemente a que busques un director espiritual si no tienes uno. Pregunta en tu parroquia, pide recomendaciones, pero no camines solo en esto. Es demasiado importante tu vida espiritual, tu salvación eterna como para dejarlo al azar o a tu propia sabiduría limitada. Ahora quiero profundizar en algo que toqué brevemente, pero que merece más atención. El papel de los sacramentos en tu sanación y liberación. Porque los sacramentos no son rituales vacíos, no son tradiciones antiguas sin poder, son encuentros reales con Cristo, son canales de gracia divina, son medicinas del alma que Dios nos dejó para sanarnos, fortalecernos, sostenernos en nuestro caminar. Y es una tragedia que tantos católicos no aprovechen estos tesoros que la Iglesia les ofrece. Van a misa por costumbre, se confiesan una vez al año porque hay que hacerlo, pero no entienden el poder transformador que tienen estos sacramentos cuando se viven con fe y disposición correcta. Empecemos con la Eucaristía.
el sacramento de sacramentos, la presencia real de Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hermano, hermana, cuando recibes la comunión no estás comiendo un símbolo, no estás haciendo un acto memorial. Estás recibiendo dentro de ti al Dios del universo, al que creó las galaxias, al que murió y resucitó por ti. ¿Entiendes la magnitud de esto? Es tan asombroso que si realmente lo entendiéramos, caeríamos de rodillas temblando cada vez que nos acercamos a comulgar. Y ese encuentro íntimo con Cristo en la Eucaristía tiene un poder sanador inmenso. Cuando recibes la comunión con fe, con devoción, con el corazón abierto, estás dejando que la luz entre en tus tinieblas, estás dejando que el médico divino toque tus heridas, estás dejando que el amor perfecto desplace tus miedos. Por eso te digo, no vayas a misa solo por cumplir, no comulgues de forma rutinaria sin pensar. Prepárate antes, haz unos minutos de silencio, pídele al Espíritu Santo que abra tu corazón. Cuando recibas la hostia consagrada, di con todo tu ser, Señor mío y Dios mío, ven a sanarme, ven a transformarme, ven a darme tu paz, y después de comulgar no salgas corriendo de la iglesia. Quédate unos minutos en acción de gracias, en adoración silenciosa. Habla con Jesús que está dentro de ti, cuéntale lo que te duele, lo que te da miedo, lo que necesitas, y escucha en el silencio de tu corazón lo que Él quiere decirte. Si haces esto consistentemente cada domingo, o mejor aún si puedes ir a misa diaria, te prometo que tu vida empezará a cambiar de maneras que ni imaginas. Porque la Eucaristía tiene poder para transformar, para sanar, para liberar. Es el pan de vida y quien come de este pan tiene vida eterna. Y luego está el sacramento de la reconciliación, la confesión, otro tesoro inmenso que muchos desperdician. He escuchado a tantas personas decir: ¿para qué voy a confesarme con un sacerdote? Yo me confieso directamente con Dios. Y sí, puedes y debes hablar con Dios directamente sobre tus pecados, pero eso no reemplaza el sacramento, porque en el sacramento sucede algo objetivo, no solo subjetivo. Cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tus pecados son realmente perdonados, quedas limpio, la gracia de Dios se derrama sobre ti. Es un encuentro con la misericordia divina de una forma tangible, encarnada. Y además, tiene un poder psicológico y espiritual inmenso el hecho de verbalizar tus pecados ante otro ser humano que representa a Cristo. Porque mira, el pecado ama la oscuridad, ama el secreto. Mientras mantengas tus pecados escondidos, aunque sea solo en tu propia conciencia, tienen un poder sobre ti. Pero cuando los sacas a la luz, cuando los confiesas en voz alta, cuando escuchas las palabras de absolución, algo se rompe, las cadenas se caen, la vergüenza pierde su poder y sales de esa confesión diferente de cómo entraste, más ligero, más libre, más lleno de paz. Yo he visto a personas literalmente transformadas después de una buena confesión, especialmente si hacía años que no se confesaban. Llegan con el peso del mundo en sus hombros, llegan con lágrimas, con vergüenza, con miedo, pero salen radiantes, salen con una sonrisa, salen como si hubieran quitado una mochila de piedras de su espalda, porque eso es exactamente lo que pasó, quitaron el peso del pecado. Entonces te pregunto, ¿cuánto hace que no te confiesas? ¿Cuánto hace que no experimentas esa limpieza profunda, esa renovación de la gracia? Si hace mucho tiempo, si hay pecados guardados que te están comiendo por dentro, te suplico que vayas a confesarte. Busca un sacerdote de confianza, prepárate haciendo un examen de conciencia honesto y ve con humildad y confianza en la misericordia de Dios. No importa qué hayas hecho, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán grave creas que es tu pecado. Dios te está esperando como el padre de la parábola del hijo pródigo, con los brazos abiertos, listo para perdonar, listo para restaurar, listo para celebrar tu regreso. Y te prometo que si vas con sinceridad, experimentarás una liberación, una sanación que ninguna terapia psicológica por sí sola puede darte. Porque es sanación a nivel del alma, ese encuentro con el médico divino. Además de estos dos sacramentos centrales, quiero mencionar brevemente otros medios de gracia que la Iglesia nos ofrece. Está la unción de los enfermos, no solo para quien está en peligro de muerte, sino para cualquier persona gravemente enferma o de edad avanzada. Este sacramento trae sanación, a veces física, pero siempre espiritual, y un consuelo especial de Dios. Está el sacramento del matrimonio para los casados, donde la gracia específica para vivir ese estado de vida se renueva. Están los sacramentales como el agua bendita,
Las bendiciones, los escapularios, las medallas, que no son superstición sino canales de gracia cuando se usan con fe. Está el rosario, esa oración poderosa que la Virgen María misma nos ha pedido rezar y que tiene un poder especial contra el mal y para obtener gracias. Está la liturgia de las horas, el rezo oficial de la Iglesia que santifica el día. Está la lectura orante de la palabra de Dios, la lectio divina, donde no solo lees las Escrituras, sino que dejas que las Escrituras te lean a ti, que te hablen, que te transformen. Están las novenas, los triduos, las devociones a los santos que interceden por nosotros. Toda esta riqueza espiritual que la Iglesia ha acumulado en 2000 años está a tu disposición. No tienes que inventar nada nuevo, no tienes que buscar en otras religiones o en prácticas de la nueva era. Todo lo que necesitas para crecer espiritualmente, para sanar, para liberarte, está en el tesoro de la Iglesia Católica. Solo tienes que tomar de ese tesoro, solo tienes que usar estos medios de gracia con fe y perseverancia. Quiero tocar ahora un tema delicado pero muy importante, la posibilidad de que parte de tu dolor y tu miedo tenga raíces espirituales más profundas, influencia del maligno. Sé que en nuestra época moderna a muchos les incomoda hablar del demonio, prefieren no creer en él o reducirlo a símbolo del mal. Pero la realidad es que el demonio es real, sus demonios son reales y tienen una sola misión, tu destrucción eterna. Jesús lo llama el padre de la mentira, el asesino desde el principio. Y aunque no podemos culpar al demonio de todo, aunque muchas veces nuestros problemas son simplemente consecuencia de vivir en un mundo caído o de nuestras propias decisiones malas, sí hay casos donde hay influencia demoníaca que está amplificando el sufrimiento. Esto puede manifestarse de diferentes formas. Puede ser opresión demoníaca, donde la persona siente una presencia maligna, tiene pensamientos obsesivos de desesperación o suicidio, tiene pesadillas recurrentes, siente miedos irracionales que la paralizan. Puede ser ataduras espirituales que vienen de haber participado en prácticas ocultas, en brujería, en sesiones de espiritismo, en New Age, en yoga o meditaciones orientales que invocan espíritus. Puede ser maldiciones generacionales, patrones de pecado o sufrimiento que se repiten de generación en generación en una familia. Y en casos muy raros pero reales, puede incluso ser posesión demoníaca. No quiero asustarte con esto, pero tampoco quiero que seas ingenuo. El maligno existe y actúa, y parte de tu dolor podría tener esta raíz. ¿Cómo sabes si este podría ser tu caso? Algunas señales de alerta. Si has participado en prácticas ocultistas y desde entonces tienes problemas que no tenías antes. Si sientes un rechazo visceral e irracional a las cosas sagradas, a la Eucaristía, al nombre de Jesús, a la Virgen María. Si tienes pensamientos blasfemos, obsesivos que te horrorizan, pero no puedes controlar. Si has intentado todo para sanar ciertos problemas y nada funciona, ni médicamente, ni psicológicamente, ni espiritualmente. Si sientes presencias malignas o ves cosas que otros no ven. Si hay patrones destructivos en tu familia que parecen repetirse de forma inexplicable. Si tienes estas señales, necesitas hablar con un sacerdote experimentado en discernimiento espiritual, idealmente con un exorcista diocesano. No todos los sacerdotes tienen esta experiencia, así que pregunta específicamente por alguien que sepa de estas cosas. Ahora bien, la buena noticia es que Cristo tiene poder absoluto sobre el demonio y sus obras. Ningún poder del infierno puede resistir el nombre de Jesús pronunciado con fe, la sangre de Cristo derramada en la cruz, la intercesión de María Santísima. Si hay influencia demoníaca en tu vida, puede ser quebrada. Hay oraciones de liberación. Hay el sacramento de la confesión que rompe las ataduras del pecado. Hay la Eucaristía que es luz ante la cual las tinieblas huyen. Hay las bendiciones sacerdotales. Hay el exorcismo en casos extremos. Pero necesitas el acompañamiento de la Iglesia para esto. No intentes enfrentar estas fuerzas solo o con métodos que no sean de la Iglesia. Y necesitas limpieza espiritual. Deshacerte de objetos que tienen que ver con el ocultismo, dejar prácticas que abren puertas espirituales equivocadas, confesarte de todo pecado grave, especialmente los pecados contra el primer mandamiento. Además, hay prácticas de protección espiritual que todos deberíamos hacer regularmente, tengamos o no problemas de este tipo. Orar el rosario diariamente o al menos frecuentemente. Llevar el escapulario de la Virgen del Carmen, la medalla milagrosa, algún sacramental con devoción, bendecir tu casa con agua bendita y tener imágenes sagradas en los lugares importantes, invocar la protección de San Miguel Arcángel con su oración poderosa.
hacer la señal de la cruz con fe y devoción, que es un signo de poder contra el mal. Mantener tu casa libre de objetos que no honran a Dios, pornografía, imágenes violentas o demoníacas, objetos de otras religiones o del ocultismo, libros o películas que glorifican el mal. Estas cosas no son superstición, son sabiduría espiritual, que la iglesia ha aprendido en 2000 años de combate espiritual. Y quiero decirte algo muy importante, no tengas miedo del demonio. Sí, es real, sí, es poderoso en comparación a nosotros, pero es infinitamente menos poderoso que Dios. Es una criatura caída, no es un Dios rival. Y si tú estás en gracia de Dios, si vives una vida sacramental, si te mantienes cerca de María Santísima, el demonio no puede tocarte de forma seria. Puede molestarte, puede tentarte, todos somos tentados, pero no puede destruirte. San Pablo dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna criatura, ningún poder, nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Así que vive con esta confianza, perteneces a Cristo, estás marcado con su sangre, eres hijo de Dios y eso te hace intocable para el infierno. Simplemente mantente cerca de los medios de gracia, mantente en estado de gracia y no tendrás nada que temer. Déjame ahora hablarte de algo muy práctico que puede ser una fuente enorme de dolor y miedo en tu vida, tus relaciones. Porque somos seres relacionales, fuimos creados para el amor y las relaciones son donde experimentamos las mayores alegrías, pero también los mayores dolores de la vida. Una relación tóxica, un matrimonio en crisis, hijos rebeldes, padres controladores, amistades falsas, compañeros de trabajo conflictivos, todo esto puede ser fuente constante de sufrimiento. Y muchas veces el dolor que sentimos no es tanto por las circunstancias de nuestra vida, sino por las relaciones disfuncionales en las que estamos atrapados. Entonces necesitamos sabiduría para navegar el mundo relacional de una forma que nos lleve a la paz y no al sufrimiento constante. Lo primero que tienes que entender es que no puedes cambiar a otras personas. Esta es una verdad liberadora, pero que muchos se resisten a aceptar. Pasas años intentando cambiar a tu esposo, a tu hijo, a tu padre, a tu amigo, y solo logras frustrarte y dañar más la relación. La única persona que puedes cambiar eres tú mismo. Entonces, en lugar de enfocarte en qué necesita cambiar el otro, enfócate en qué necesitas cambiar tú, tu forma de reaccionar, tu forma de comunicarte, tus expectativas, tus límites. Cuando cambias tú, la dinámica de la relación cambia automáticamente y muchas veces eso cataliza cambios en la otra persona también. Pero si sigues haciendo lo mismo de siempre, si sigues reaccionando de la misma forma, si sigues permitiendo lo mismo, nada va a cambiar y seguirás sufriendo. Lo segundo es que necesitas aprender a poner límites sanos. Esto es especialmente difícil para las personas que han crecido con la idea equivocada de que el amor cristiano significa dejarte pisotear, aguantar todo, no decir nunca que no. Pero eso no es amor, eso es codependencia, eso es falta de respeto a ti mismo. Jesús puso límites, dijo que no, se alejó de personas tóxicas cuando fue necesario, confrontó el mal abiertamente. Tú también puedes y debes hacerlo. Si alguien está abusando de ti emocionalmente, manipulándote, explotándote, tienes derecho y obligación de poner límites claros. Esto no es falta de amor, es amor verdadero, porque el amor verdadero incluye la justicia, incluye el respeto mutuo. Amar no es ser un tapete donde todos se limpian los pies. Amar es buscar el bien mutuo en verdad y respeto. Lo tercero es que hay relaciones que tal vez necesitas terminar o al menos distanciar significativamente. Sé que esto suena duro, pero es verdad. Si hay personas en tu vida que son constantemente tóxicas, que te arrastran al pecado, que te roban la paz, que te manipulan y no muestran ninguna disposición al cambio a pesar de tus intentos, puede ser que Dios te esté llamando a alejarte. Esto no significa odiar a esas personas, significa proteger tu salud espiritual y emocional. Como dice la Escritura, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A veces el acto más amoroso contigo mismo y con tu crecimiento espiritual es alejarte de relaciones que te destruyen. Ora por esas personas desde la distancia, perdónalas, desea su bien, pero no te quedes en una situación que te está matando por dentro. Y ahora una palabra específica para los matrimonios en crisis, porque sé que muchos que escuchan esto están sufriendo terriblemente en su matrimonio. Primero déjame decirte que el matrimonio es una vocación sagrada, es un sacramento y Dios quiere que tu matrimonio sea fuente de gozo y santificación, no de sufrimiento constante. Si tu matrimonio está en crisis, no te resignes, no pienses que así tiene que ser.
Busca ayuda, busca consejería matrimonial con profesionales cristianos, haz retiros de parejas, busquen juntos dirección espiritual, inviten a Cristo de forma renovada al centro de su matrimonio. Muchos matrimonios pueden sanar y convertirse en algo hermoso cuando ambos están dispuestos a trabajar en ello con la ayuda de Dios y de guías capacitados. Pero también tengo que decir algo difícil. Si estás en una situación de abuso, ya sea físico, sexual o emocional severo, tu primer deber es protegerte a ti y a tus hijos. El matrimonio es sagrado, sí, pero tu vida y tu integridad también. La Iglesia permite la separación en casos de abuso, aunque no el divorcio civil que te permita volver a casarte. Pero puedes y debes separarte si estás en peligro real. Busca ayuda de tu párroco, de consejeros profesionales, de las autoridades si es necesario. No te quedes en una situación que pone en riesgo tu vida o la de tus hijos bajo una idea equivocada de lo que Dios quiere. Dios nunca quiere que seas víctima de abuso, nunca. Él es el defensor de los débiles, el protector de los oprimidos. Así que busca ayuda, busca protección y confía en que Dios te va a guiar en cada paso. Déjame llevarte ahora a otro aspecto crucial de tu liberación del dolor y del miedo, la renovación de tu mente. Porque hermano, hermana, tus pensamientos crean tu realidad emocional. No son las circunstancias las que te hacen sufrir principalmente, es la interpretación que haces de esas circunstancias, es la historia que te cuentas sobre lo que está pasando. Dos personas pueden pasar por la misma situación difícil y una se hunde en la depresión mientras la otra encuentra paz y crece. ¿Por qué? Por sus pensamientos, por su forma de interpretar, por las creencias que tienen sobre Dios, sobre sí mismos, sobre la vida. San Pablo nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esa renovación mental es esencial para tu libertad. La mayoría de las personas vive con patrones de pensamiento destructivos que aprendieron desde la infancia, que absorbieron de su familia, de su cultura, de experiencias traumáticas, y esos patrones se repiten automáticamente en su mente como un disco rayado. Soy un fracaso, nadie me quiere, siempre me pasa lo malo, el mundo es peligroso, no puedo confiar en nadie, Dios me abandonó. Y mientras esos pensamientos dominen tu mente, vivirás en el infierno sin importar cuán buenas sean tus circunstancias externas, pero la buena noticia es que puedes renovar tu mente, puedes cambiar esos patrones, puedes reemplazar las mentiras con la verdad de Dios. Y cuando lo haces, tu experiencia de vida cambia radicalmente, incluso si las circunstancias externas siguen siendo difíciles. ¿Cómo se hace esta renovación mental? Primero, tienes que volverte consciente de tus pensamientos. La mayoría de las personas nunca observa lo que pasa en su propia mente, simplemente están identificadas con cada pensamiento que aparece. Pero tú no eres tus pensamientos, tú eres el observador de tus pensamientos. Entonces empieza a notar qué te dices a ti mismo, qué narrativas repites, qué creencias tienes. Cuando estés sintiendo dolor o miedo, pregúntate, ¿qué pensamiento está generando esta emoción? Identifícalo. Segundo, cuestiona esos pensamientos. ¿Es realmente verdad? ¿Es absoluto? ¿Hay evidencia que lo contradice? ¿Es esto lo que Dios dice sobre mí o sobre esta situación? Muchas veces descubrirás que el pensamiento que te está torturando es simplemente falso o al menos exagerado. Tercero, reemplaza las mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Para cada pensamiento destructivo, busca un versículo bíblico que lo contradiga. Si piensas, estoy solo, nadie me ama, reemplázalo con nunca te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Si piensas, soy un fracaso total, reemplázalo con somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si piensas, mi situación no tiene solución, reemplázalo con para Dios todo es posible. Memoriza estos versículos, repítelos una y otra vez, especialmente cuando vengan los pensamientos negativos. Con tiempo, estarás literalmente reprogramando tu mente con la verdad. Cuarto, alimenta tu mente con cosas buenas. Lee libros edificantes, escucha enseñanzas sólidas, rodéate de personas positivas. Deja de consumir basura en televisión, en redes sociales, en chismes. Como dice Filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Y quinto, practica la oración contemplativa y la presencia de Dios, porque esto aquieta la mente, te saca del torbellino de pensamientos y te ancla en la realidad de Dios. Cuando estés agobiado por pensamientos ansiosos, simplemente siéntate, respira y repite una frase corta como Jesús, confío en ti o Dios está conmigo, una y otra vez, dejando que los demás pensamientos pasen sin engancharte con ellos. Esto es lo que los padres del desierto llamaban vigilancia de los pensamientos y es una práctica espiritual poderosa. Con perseverancia en estas prácticas tu mente se irá transformando. Los patrones viejos perderán su poder. Nuevos patrones basados en la verdad se establecerán y descubrirás una paz mental que pensabas imposible. Porque como dice Isaías, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Ahora quiero hablar de algo que para algunos será revelador. La conexión entre el dolor emocional y el dolor físico. Entre el miedo y las enfermedades del cuerpo. Porque somos unidad de cuerpo, alma y espíritu, no somos compartimentos separados. Lo que afecta a tu espíritu afecta a tu cuerpo, lo que afecta a tu cuerpo afecta a tu espíritu. Y cada vez más, la ciencia está descubriendo lo que los místicos siempre supieron, que el estrés crónico, la ansiedad constante, el resentimiento guardado, el miedo paralizante, todo esto tiene efectos devastadores en la salud física. Puede causar presión alta, problemas cardíacos, enfermedades autoinmunes, problemas digestivos, dolores crónicos, insomnio, y la lista sigue. Tu cuerpo está pagando el precio de tu dolor emocional y espiritual no resuelto. He visto casos asombrosos de personas que cuando finalmente resuelven sus problemas emocionales y espirituales, sus problemas físicos mejoran dramáticamente o incluso desaparecen. Recuerdo a un hombre que sufría de dolores de espalda crónicos que ningún médico podía explicar ni curar. Había probado de todo, doctores, quiroprácticos, acupuntura, medicamentos, nada funcionaba. Hasta que en una conversación profunda descubrimos que estaba cargando una culpa enorme por algo que había hecho años atrás, una responsabilidad que sentía que nunca podría quitar de sus hombros. Literalmente estaba cargando el peso del mundo en sus hombros y su cuerpo lo estaba manifestando físicamente. Cuando finalmente se confesó, perdonó y se permitió soltar esa carga emocional y espiritual, sus dolores de espalda desaparecieron casi por completo en cuestión de semanas. No estoy diciendo que todos los problemas físicos son psicosomáticos, no lo son, pero sí estoy diciendo que hay una conexión profunda que no podemos ignorar. Por eso, si sufres de problemas de salud crónicos que no mejoran con tratamiento médico, pregúntate, ¿qué podría estar tratando de decirme mi cuerpo? ¿Qué emoción estoy reprimiendo? ¿Qué problema espiritual no estoy enfrentando? Y busca sanación integral, no solo médica, sino también emocional y espiritual. Ora por sanación física, pero también pídele a Dios que te muestre si hay raíces emocionales o espirituales que necesitan atención. Ve a terapia si es necesario, no hay vergüenza en eso, es ser sabio. Ve a confesión, ve a dirección espiritual, recibe el sacramento de la unción de los enfermos si tu condición lo amerita. Cuida tu cuerpo con buenos hábitos, duerme suficiente, come bien, haz ejercicio, evita sustancias tóxicas. Todo esto junto, la sanación en todos los niveles, es lo que trae verdadera salud, que es integridad de cuerpo, alma y espíritu. Déjame compartir contigo ahora algo que me apasiona profundamente, el poder sanador del servicio y de salir de ti mismo. Porque una de las paradojas del reino de Dios es que cuando más enfocado estás en ti mismo, en tu dolor, en tus problemas, más sufres. Pero cuando sales de ti mismo y te enfocas en servir a otros, en amar a otros, en aliviar el dolor de otros, tu propio dolor disminuye. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Esto no es solo verdad para la salvación eterna, es verdad para la vida abundante aquí y ahora. Cuando te aferras egoístamente a tu propia vida, a tu propia comodidad, te marchitas, pero cuando te das generosamente, floreces. He visto esto 1,000 veces. Personas que estaban hundidas en la depresión, en la autocompasión, dándole vueltas constantemente a sus problemas, sin salida. Y entonces alguien las invita a servir, a visitar enfermos, a ayudar en un comedor de pobres, a ser catequista, a involucrarse en algún apostolado. Al principio se resisten. ¿Cómo voy a servir a otros si yo mismo estoy destrozado? Pero cuando finalmente se animan y empiezan a servir, algo milagroso sucede. Al ver el sufrimiento de otros, sus propios problemas se ponen en perspectiva. Al dar amor, reciben amor. Al consolar, son consolados.
Al salir de su burbuja de autocompasión se conectan con algo más grande que ellos mismos, con el propósito, con el significado. Y su dolor, sin desaparecer necesariamente, se transforma, se vuelve más llevadero, incluso se vuelve redentor cuando lo ofrecen mientras sirven. La Madre Teresa de Calcuta decía algo profundo: la forma más segura de ser feliz es dedicarte a hacer felices a los demás. Y ella lo vivió, rodeada de enfermedad, de pobreza, de muerte, pero radiante de alegría porque su vida tenía sentido, porque estaba dándose totalmente. Y tú también puedes experimentar esto. No tienes que irte a la India. No tienes que hacer cosas heroicas. Simplemente pregúntate: ¿cómo puedo servir hoy? ¿A quién puedo alegrar? ¿Qué puedo dar? Puede ser algo tan simple como llamar a alguien que está solo, ayudar a un vecino, ser paciente con el cajero del supermercado, sonreír a alguien en la calle. Pequeños actos de amor que te sacan de ti mismo y te conectan con otros. Y si quieres algo más estructurado, busca oportunidades de servicio en tu parroquia, en organizaciones caritativas, en cualquier lugar donde puedas dar tu tiempo y tus talentos para aliviar el sufrimiento de otros. Y déjame decirte algo más: cuando sirves a otros, especialmente a los más pobres y vulnerables, estás sirviendo a Cristo mismo. Él lo dijo claramente: lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces, cada acto de servicio es un encuentro con Cristo, es adoración práctica, es amor hecho tangible. Y en esos encuentros, en ese amor dado y recibido, es donde tu corazón sana, donde tu miedo se disuelve, donde encuentras el sentido que tanto buscabas. No puedes ser profundamente infeliz si vives una vida de servicio generoso, porque la alegría verdadera no viene de recibir, sino de dar, como Jesús nos enseñó con su propia vida, entregada hasta la última gota de sangre en la cruz. Así que sal de ti mismo, deja de obsesionarte con tus problemas y lánzate a servir. Descubrirás que en el camino de darte a otros, te encuentras a ti mismo y encuentras a Dios. Estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos y quiero cerrar hablándote de la esperanza, esa virtud tan maltratada en nuestros tiempos. Porque hermano, hermana, no importa por lo que estés pasando ahora, no importa cuán oscura se vea tu situación, no importa cuánto dolor o miedo estés sintiendo, hay esperanza para ti. No esperanza vacía, no optimismo ingenuo, sino esperanza teologal, esperanza fundada en la roca que es Cristo. Las circunstancias de tu vida pueden cambiar o pueden no cambiar, no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios puede darte paz en medio de cualquier tormenta, puede darte alegría en medio de cualquier prueba, puede transformar tu vida desde adentro, incluso si lo de afuera sigue siendo difícil. Y al final, aunque esta vida nos traiga sufrimiento, tenemos una esperanza que va más allá de esta vida. La esperanza cristiana es esperanza de la resurrección, esperanza de la vida eterna, esperanza de un día en que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Esta vida, con todo su sufrimiento, es solo el prólogo de la historia eterna que Dios está escribiendo. Y si permaneces fiel a Cristo, si no pierdes la esperanza, si sigues caminando aunque sea a tropezones, llegarás a ese hogar eterno donde todo tu dolor tendrá sentido, donde todas tus lágrimas serán transformadas en perlas de gloria. San Pablo, que sufrió tanto, pudo decir: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la perspectiva que necesitas mantener. Pero la esperanza no es solo para el futuro eterno, también es para tu hoy. Porque un Dios que resucitó a su Hijo de entre los muertos, un Dios que hace milagros, que parte el mar, que sana al enfermo, que libera al cautivo, ese Dios puede hacer algo nuevo en tu vida hoy. No limites a Dios, no pongas techo a lo que Él puede hacer. He visto matrimonios al borde del divorcio completamente restaurados. He visto adictos esclavizados durante décadas liberados completamente. He visto enfermedades declaradas incurables sanadas. He visto hijos pródigos que todos daban por perdidos regresar a la fe. He visto vidas destrozadas reconstruidas en formas más hermosas de lo que eran antes. No porque yo tenga poder, sino porque Dios es Dios y Él se especializa en los casos imposibles, en los milagros, en las resurrecciones. Entonces no pierdas la esperanza. Mantén tus ojos en Cristo, sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo y observa lo que Dios hará. Y mientras esperas, mientras caminas este proceso de sanación y liberación, sé paciente contigo mismo. No te exijas perfección. No te desanimes por los altibajos. No te condenes por tus debilidades.
Dios es más paciente contigo de lo que tú eres contigo mismo. Él entiende que eres polvo, que vives en un cuerpo caído, que el camino de la santidad es largo. Lo que Él quiere de ti no es que seas perfecto hoy, sino que sigas caminando, que no te rindas, que te levantes cada vez que caigas, que confíes en Él incluso cuando no veas el camino. Y un día, tal vez en esta vida o tal vez en la eternidad, mirarás atrás y verás que Dios estaba contigo en cada paso, que nada de tu sufrimiento fue en vano, que Él tejió todas las cosas, incluso las más dolorosas, en una tapicería de gracia que ahora puedes contemplar con asombro y gratitud. Quiero dejarte con una última reflexión, la más importante de todas. Todo lo que te he compartido hoy, todas estas formas de eliminar el dolor y el miedo, todos estos consejos y enseñanzas, todo se resume en una persona, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es tu sanador, tu libertador, tu paz, tu esperanza, tu todo. Sin Él, nada de lo que hemos hablado tiene poder real, pero con Él todo es posible. Por eso, más que aplicar técnicas o seguir consejos, lo que necesitas es una relación viva con Cristo resucitado. Necesitas conocerlo no como personaje histórico o como concepto teológico, sino como tu Señor personal, tu amigo más íntimo, tu Salvador que dio su vida por ti. Y cuando lo conoces así, cuando experimentas su amor personalmente, todo cambia. El dolor sigue siendo dolor, pero está acompañado de su presencia. El miedo sigue asomándose, pero es contrarrestado por su paz. La vida sigue teniendo pruebas, pero las enfrentas de su mano. Así que si no tienes esa relación personal con Cristo, si tu fe ha sido hasta ahora solo externa, solo ritual, solo cultural, hoy es el día de cambiar eso. Habla con Él ahora mismo, en este momento, con tus propias palabras. Dile: Jesús, te necesito, no puedo, más solo. Quiero conocerte de verdad. Quiero que seas mi Salvador, no solo en teoría, sino en la práctica de mi vida. Perdona mis pecados, entra en mi corazón, toma control de mi vida, sáname, libérame, hazme nuevo. Si haces esa oración con sinceridad, Cristo responderá, te lo garantizo. Tal vez no con voces audibles o visiones espectaculares, pero con una paz que empezará a crecer en tu interior, con cambios graduales que irás notando, con una presencia que empezarás a sentir. Y ese será el comienzo de tu verdadera liberación, el comienzo de la vida abundante que Él vino a darte. Y si ya tienes esa relación con Cristo, pero se ha enfriado, si te has alejado, si has dejado que las cosas del mundo ocupen el lugar que solo Él debe tener, hoy también es tu día de renovación. Regresa, vuelve a tu primer amor, como dice el Apocalipsis. Él te está esperando, no con reproches, sino con brazos abiertos. No importa cuánto tiempo hayas estado alejado, no importa qué tan lejos haya sido, el camino de regreso siempre está abierto. Y cuando regreses, cuando vuelvas a poner a Cristo en el centro absoluto de tu vida, cuando decidas que todo lo demás es secundario comparado con conocerlo a Él, entonces verás cómo empiezan a ordenarse todas las demás cosas. Como dice el Evangelio, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Quiero que sepas que voy a estar rezando por ti, por cada persona que escuche este mensaje. Voy a rezar para que Dios toque tu corazón profundamente, para que abra tus ojos espirituales, para que te dé el valor de implementar lo que has escuchado hoy. Voy a rezar para que seas libre, verdaderamente libre, con la libertad que solo Cristo puede dar. Y te pido que tú también hagas algo por mí. Reza por mí y por todos los sacerdotes, porque también necesitamos oraciones, también tenemos nuestras luchas, también necesitamos la gracia de Dios para seguir sirviendo fielmente. Estamos en esto juntos, somos el cuerpo de Cristo, y cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Cuando un miembro es honrado, todos nos alegramos. Así que sostengámonos mutuamente en oración. Y ahora quiero pedirte algo muy concreto, algo que puede multiplicar el bien de este mensaje. Si lo que has escuchado hoy te ha tocado, si has sentido que Dios te ha hablado a través de estas palabras, no te lo guardes para ti solo. Comparte este mensaje con alguien que sepas que lo necesita. Mándalo a ese amigo que está sufriendo, a ese familiar que está en crisis, a esa persona que hace tiempo que ves hundida en el dolor o el miedo. Puede ser que este mensaje sea exactamente lo que necesitan escuchar. Puede ser que Dios te haya traído aquí no solo para tu propia sanación, sino para que seas instrumento de sanación para otros. No subestimes el poder de un mensaje compartido en el momento oportuno. Puede cambiar una vida, puede salvar un matrimonio, puede evitar un suicidio, puede traer a alguien de regreso a Dios. Así que sé generoso, comparte
Y si este canal de YouTube ha sido bendición para ti, si los mensajes que compartimos te están ayudando en tu caminar con Dios, te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje nuevo. No es por vanidad, no es por números, es porque genuinamente creemos que estos mensajes pueden transformar vidas cuando llegan a las personas correctas en el momento correcto. Y mientras más personas estén suscritas, más alcance tendrá el mensaje, más almas podrán ser tocadas por la gracia de Dios a través de estas enseñanzas. También te invito a que comentes, a que compartas tu testimonio si este mensaje te ha ayudado, porque esos testimonios animan a otros, les dan esperanza de que sí es posible cambiar, de que no están solos en sus luchas. Además, si hay temas específicos sobre los que te gustaría que hablara en futuros videos, déjalo en los comentarios. Este canal existe para servir, para ayudar, para ser instrumento de evangelización y de sanación. Y aunque no puedo responder personalmente a cada comentario porque recibimos miles, los leo, los tengo en cuenta para preparar nuevos mensajes. Tu voz importa, tus necesidades importan, tus luchas importan. Estamos aquí para caminar contigo en este peregrinaje hacia la santidad, hacia la libertad, hacia el cielo. No estás solo. Tienes una familia espiritual que se extiende por todo el mundo, unidos en Cristo, sosteniéndonos mutuamente en oración y amor fraterno. Quiero cerrar con una bendición para ti. Aunque no estoy físicamente presente contigo, aunque esto sea a través de una pantalla, el poder de Dios no está limitado por el espacio ni el tiempo. Así que en este momento, donde quiera que estés, imagina que estoy poniendo mis manos sobre tu cabeza y recibe esta bendición, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé su paz. Que Él sane tus heridas más profundas, que calme tus miedos más aterradores, que te libere de todas las cadenas que te han mantenido prisionero. Que te dé sabiduría para aplicar lo que has escuchado hoy. Que te dé perseverancia para seguir adelante cuando sea difícil. Que te dé fe para creer que Él puede y quiere transformar tu vida completamente. Que María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, te cubra con su manto maternal, te proteja de todo mal, interceda por ti ante su Hijo. Que San José, terror de los demonios, guardián de la Sagrada Familia, te proteja a ti y a tu familia. Que San Miguel Arcángel te defienda en la batalla espiritual. Que tu ángel guardián te guíe en cada paso. Que todos los santos del cielo intercedan por ti y te acompañen en este camino. Y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga abundantemente hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano mío, hermana mía, ha sido un privilegio compartir este tiempo contigo. Sé que ha sido largo, pero algunas cosas importantes requieren tiempo, requieren profundidad, no pueden decirse en 2 minutos superficiales. Espero que hayas sentido el amor con el que estas palabras fueron dichas. Espero que hayas sentido la presencia de Dios acompañándonos en esta reflexión. Y sobre todo, espero que no dejes que este mensaje sea solo información que pasó por tu mente, sino que permitas que sea transformación que penetre tu corazón y cambie tu vida. Porque esa es la diferencia entre escuchar y obedecer, entre saber y vivir, entre religión vacía y fe viva. Así que te dejo con este desafío final. Elige hoy una de las 7 formas que hemos compartido y comprométete a empezar a practicarla inmediatamente. No esperes a que todo esté perfecto, no esperes a tener todas las respuestas, no esperes a sentirte inspirado. Simplemente da el primer paso hoy, ahora mismo. Tal vez es ir a confesarte después de mucho tiempo. Tal vez es empezar tu diario de gratitud esta misma noche. Tal vez es llamar a alguien para reconciliarte con tu pasado. Tal vez es establecer ese tiempo de oración diaria que has estado posponiendo. Tal vez es poner límites sanos en una relación tóxica. Lo que sea que el Espíritu Santo te esté impulsando a hacer, hazlo. No mañana, hoy. Porque hoy es el día de salvación, hoy es el momento de gracia, hoy es tu oportunidad de empezar a vivir de forma diferente. Y recuerda, este es un proceso, un camino, no un evento único. Habrá días en que te sentirás victorioso. Días en que sentirás que realmente estás cambiando, que el dolor disminuye, que el miedo pierde su poder. Pero también habrá días difíciles, días en que sentirás que no avanzas, días en que las viejas heridas vuelvan a doler. En esos días difíciles, no te desanimes, no te rindas. Acuérdate de lo que hemos hablado hoy. Vuelve a escuchar este mensaje si es necesario, pero sobre todo acude a Cristo, clama a Él, pídele que renueve tu fuerza. Como dice Isaías,
Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ve en paz, ve con la bendición de Dios, ve a vivir la vida abundante que Cristo te ofrece. Ve a hacer luz en la oscuridad, sal en la tierra, testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Ve a amar, a servir, a perdonar, a crecer, a sanar y ayudar a otros a sanar. Ve sabiendo que tu Padre Celestial te ama con locura, que Jesús dio su vida por ti, que el Espíritu Santo vive en ti. Ve y no peques más, pero si pecas, levántate y regresa. Ve y no temas más, pero si temes, recuerda que Dios está contigo. Ve y no sufras más innecesariamente, pero si sufres, únelo a Cristo y hazlo redentor. Ve, vive, ama, espera, confía. Ve en el nombre del Padre que te creó, del Hijo que te redimió y del Espíritu Santo que te santifica. Que Dios te bendiga abundantemente hoy y todos los días de tu vida hasta que nos encontremos en la eternidad. Amén. Que así sea. 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 Amén. No puede tocarte de forma seria. Puede molestarte, puede tentarte, todos somos tentados, pero no puede destruirte. San Pablo dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna criatura, ningún poder, nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Así que vive con esta confianza, perteneces a Cristo, estás marcado con su sangre, eres hijo de Dios y eso te hace intocable para el infierno. Simplemente mantente cerca de los medios de gracia, mantente en estado de gracia y no tendrás nada que temer. Déjame ahora hablarte de algo muy práctico que puede ser una fuente enorme de dolor y miedo en tu vida, tus relaciones. Porque somos seres relacionales, fuimos creados para el amor y las relaciones son donde experimentamos las mayores alegrías, pero también los mayores dolores de la vida. Una relación tóxica, un matrimonio en crisis, hijos rebeldes, padres controladores, amistades falsas, compañeros de trabajo conflictivos, todo esto puede ser fuente constante de sufrimiento. Y muchas veces el dolor que sentimos no es tanto por las circunstancias de nuestra vida, sino por las relaciones disfuncionales en las que estamos atrapados. Entonces necesitamos sabiduría para navegar el mundo relacional de una forma que nos lleve a la paz y no al sufrimiento constante. Lo primero que tienes que entender es que no puedes cambiar a otras personas. Esta es una verdad liberadora, pero que muchos se resisten a aceptar. Pasas años intentando cambiar a tu esposo, a tu hijo, a tu padre, a tu amigo, y solo logras frustrarte y dañar más la relación. La única persona que puedes cambiar eres tú mismo. Entonces, en lugar de enfocarte en qué necesita cambiar el otro, enfócate en qué necesitas cambiar tú, tu forma de reaccionar, tu forma de comunicarte, tus expectativas, tus límites. Cuando cambias tú, la dinámica de la relación cambia automáticamente y muchas veces eso cataliza cambios en la otra persona también. Pero si sigues haciendo lo mismo de siempre, si sigues reaccionando de la misma forma, si sigues permitiendo lo mismo, nada va a cambiar y seguirás sufriendo. Lo segundo es que necesitas aprender a poner límites sanos. Esto es especialmente difícil para las personas que han crecido con la idea equivocada de que el amor cristiano significa dejarte pisotear, aguantar todo, no decir nunca que no. Pero eso no es amor, eso es codependencia, eso es falta de respeto a ti mismo. Jesús puso límites, dijo que no, se alejó de personas tóxicas cuando fue necesario, confrontó el mal abiertamente. Tú también puedes y debes hacerlo. Si alguien está abusando de ti emocionalmente, manipulándote, explotándote, tienes derecho y obligación de poner límites claros. Esto no es falta de amor, es amor verdadero, porque el amor verdadero incluye la justicia, incluye el respeto mutuo. Amar no es ser un tapete donde todos se limpian los pies. Amar es buscar el bien mutuo en verdad y respeto. Lo tercero es que hay relaciones que tal vez necesitas terminar o al menos distanciar significativamente. Sé que esto suena duro, pero es verdad. Si hay personas en tu vida que son constantemente tóxicas, que te arrastran al pecado, que te roban la paz, que te manipulan y no muestran ninguna disposición al cambio a pesar de tus intentos, puede ser que Dios te esté llamando a alejarte. Esto no significa odiar a esas personas, significa proteger tu salud espiritual y emocional. Como dice la Escritura, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A veces el acto más amoroso contigo mismo y con tu crecimiento espiritual es alejarte de relaciones que te destruyen. Ora por esas personas desde la distancia, perdónalas, desea su bien, pero no te quedes en una situación que te está
matando por dentro. Y ahora una palabra específica para los matrimonios en crisis, porque sé que muchos que escuchan esto están sufriendo terriblemente en su matrimonio. Primero déjame decirte que el matrimonio es una vocación sagrada, es un sacramento y Dios quiere que tu matrimonio sea fuente de gozo y santificación, no de sufrimiento constante. Si tu matrimonio está en crisis, no te resignes, no pienses que así tiene que ser. Busca ayuda, busca consejería matrimonial con profesionales cristianos, haz retiros de parejas, busquen juntos dirección espiritual, inviten a Cristo de forma renovada al centro de su matrimonio. Muchos matrimonios pueden sanar y convertirse en algo hermoso cuando ambos están dispuestos a trabajar en ello con la ayuda de Dios y de guías capacitados. Pero también tengo que decir algo difícil. Si estás en una situación de abuso, ya sea físico, sexual o emocional severo, tu primer deber es protegerte a ti y a tus hijos. El matrimonio es sagrado, sí, pero tu vida y tu integridad también. La Iglesia permite la separación en casos de abuso, aunque no el divorcio civil que te permita volver a casarte. Pero puedes y debes separarte si estás en peligro real. Busca ayuda de tu párroco, de consejeros profesionales, de las autoridades si es necesario. No te quedes en una situación que pone en riesgo tu vida o la de tus hijos bajo una idea equivocada de lo que Dios quiere. Dios nunca quiere que seas víctima de abuso, nunca. Él es el defensor de los débiles, el protector de los oprimidos. Así que busca ayuda, busca protección y confía en que Dios te va a guiar en cada paso. Déjame llevarte ahora a otro aspecto crucial de tu liberación del dolor y del miedo, la renovación de tu mente. Porque hermano, hermana, tus pensamientos crean tu realidad emocional. No son las circunstancias las que te hacen sufrir principalmente, es la interpretación que haces de esas circunstancias, es la historia que te cuentas sobre lo que está pasando. Dos personas pueden pasar por la misma situación difícil y una se hunde en la depresión mientras la otra encuentra paz y crece. ¿Por qué? Por sus pensamientos, por su forma de interpretar, por las creencias que tienen sobre Dios, sobre sí mismos, sobre la vida. San Pablo nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esa renovación mental es esencial para tu libertad. La mayoría de las personas vive con patrones de pensamiento destructivos que aprendieron desde la infancia, que absorbieron de su familia, de su cultura, de experiencias traumáticas, y esos patrones se repiten automáticamente en su mente como un disco rayado. Soy un fracaso, nadie me quiere, siempre me pasa lo malo, el mundo es peligroso, no puedo confiar en nadie, Dios me abandonó. Y mientras esos pensamientos dominen tu mente, vivirás en el infierno sin importar cuán buenas sean tus circunstancias externas, pero la buena noticia es que puedes renovar tu mente, puedes cambiar esos patrones, puedes reemplazar las mentiras con la verdad de Dios. Y cuando lo haces, tu experiencia de vida cambia radicalmente, incluso si las circunstancias externas siguen siendo difíciles. ¿Cómo se hace esta renovación mental? Primero, tienes que volverte consciente de tus pensamientos. La mayoría de las personas nunca observa lo que pasa en su propia mente, simplemente están identificadas con cada pensamiento que aparece. Pero tú no eres tus pensamientos, tú eres el observador de tus pensamientos. Entonces empieza a notar qué te dices a ti mismo, qué narrativas repites, qué creencias tienes. Cuando estés sintiendo dolor o miedo, pregúntate, ¿qué pensamiento está generando esta emoción? Identifícalo. Segundo, cuestiona esos pensamientos. ¿Es realmente verdad? ¿Es absoluto? ¿Hay evidencia que lo contradice? ¿Es esto lo que Dios dice sobre mí o sobre esta situación? Muchas veces descubrirás que el pensamiento que te está torturando es simplemente falso o al menos exagerado. Tercero, reemplaza las mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Para cada pensamiento destructivo, busca un versículo bíblico que lo contradiga. Si piensas, estoy solo, nadie me ama, reemplázalo con nunca te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Si piensas, soy un fracaso total, reemplázalo con somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si piensas, mi situación no tiene solución, reemplázalo con para Dios todo es posible. Memoriza estos versículos, repítelos una y otra vez, especialmente cuando vengan los pensamientos negativos. Con tiempo, estarás literalmente reprogramando tu mente con la verdad. Cuarto, alimenta tu mente con cosas buenas. Lee libros edificantes, escucha enseñanzas sólidas, rodéate de personas positivas.
Deja de consumir basura en televisión, en redes sociales, en chismes. Como dice Filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y quinto, practica la oración contemplativa y la presencia de Dios, porque esto aquieta la mente, te saca del torbellino de pensamientos y te ancla en la realidad de Dios. Cuando estés agobiado por pensamientos ansiosos, simplemente siéntate, respira y repite una frase corta como Jesús, confío en ti o Dios está conmigo, una y otra vez, dejando que los demás pensamientos pasen sin engancharte con ellos. Esto es lo que los padres del desierto llamaban vigilancia de los pensamientos y es una práctica espiritual poderosa. Con perseverancia en estas prácticas tu mente se irá transformando. Los patrones viejos perderán su poder. Nuevos patrones basados en la verdad se establecerán y descubrirás una paz mental que pensabas imposible. Porque como dice Isaías, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Ahora quiero hablar de algo